Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando en esta serie el libro de Éxodo. Esta es lección número 41, donde veremos el capítulo 24 de Éxodo. Y como pueden ver por el título aquí mencionado es el encuentro de Dios con Moisés, con 70 de los ancianos de Israel, con su hermano Aarón y sus hijos Nadab y Abiú, donde se va a confirmar el pacto. Entonces esta lección se titula El pacto es confirmado, capítulo 24, versos 1 al 18. Bueno, todo el capítulo 24, ¿no? Vamos a ver pues a lo que dice aquí comenzando los primeros versos, a los versos 1 al 3. Vamos a dar lectura al pasaje y ya luego pues como siempre haremos algunos comentarios. Dice el verso 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bueno, vamos a detenernos aquí en los primeros tres versos. Podemos ver aquí las instrucciones que Dios le da a Moisés. Básicamente le dice, yo quiero que tú subas acá al monte, juntamente contigo trae a tu hermano Aarón, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vemos que en verso 1 es para el propósito de adorar a Jehová. Bueno, vamos a notar algunos puntos aquí. Es importante ver quiénes son invitados a subir con Moisés y quiénes no. Y otra vez el propósito de todo esto. Entonces los versos 1 y 2 especifica Dios quién debe acompañar a Moisés. Vemos que deben subir su hermano Aarón y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ahora, eso es importante mencionar con respecto a Nadab y Abiú. Voy a poner aquí el marcador, enfatizando Nadab y Abiú, ¿verdad? Que eran los hijos mayores de Aarón. Y la razón por la cual Dios pide que ellos vengan es porque ellos son los que siguen a Aarón en cuanto al sacerdocio después de Aarón, es decir, después de su muerte. Estos hijos eran los próximos para servir como sacerdotes en lugar de su padre, Aarón. Más adelante vamos a darnos cuenta que esto no sucede por el pecado de Nadab y Abiú. Dios les quita la vida y no sirven como sacerdotes después de su padre, pero por esta razón son invitados aquí en este momento, porque ellos son los próximos para seguir a Aarón. También debemos mencionar la importancia de los 70 ancianos aquí. Estos eran hombres líderes del pueblo. ¿Y por qué 70? Bueno, varias razones se piensa por qué eran 70. Si recuerdan, cuando Jacob entró a Egipto con toda la familia, al final, en la parte final de Génesis, se dice que eran 70 en total. Todos los familiares de Jacob, todos los que fueron con él a Egipto eran 70. Entonces, el número 70 llegó a simbolizar a todo el pueblo de Dios, Jacob y toda su familia, ¿verdad? Entonces aquí estos 70 ancianos son representantes de todo el pueblo. Entonces, aunque no todos pueden subir, todos los del pueblo, estos 70 ancianos representan a todo el pueblo. Entonces, de una forma podemos decir simbólicamente, el pueblo
en estos 70 ancianos están subiendo al monte para estar con Dios. Y vemos que la razón por esto era para adorar. Dios dice, deben inclinarse, ¿verdad? Esto es decir, para adorar en este momento, ya que la ley es dada, ha sido dada, ya que todas las instrucciones se le han comunicado a Moisés, ahora viene el tiempo de adoración. Ahora vemos lo que dice. Sin embargo, Dios aquí, estos todos deben guardar cierta distancia, no deben acercarse demasiadamente a mi presencia. Solo Moisés puede acercarse a mí. Nadie más del pueblo debe subir, nadie más debe acercarse. Moisés tiene esta relación especial con Dios, siendo el mediador del pueblo. Así que solo Moisés puede acercarse a Dios. Todos los demás pueden subir. Bueno, los mencionados aquí, los ancianos, Aarón, sus hijos, pueden subir y pueden adorar, pero va a ser a una distancia. Qué interesante, ¿no? Moisés es el privilegiado de Dios, es el que puede acercarse y tener, pues podemos entender una relación más íntima con el Señor, más cercana, más abierta, más en su presencia, mientras que los demás deben guardar su distancia. Bueno, el verso 3, Moisés vimos, ¿verdad?, que le contó al pueblo, dice el texto, todas las palabras de Jehová. Y estas palabras tienen que ver con los 10 mandamientos específicamente. Los 10 mandamientos son conocidos como las palabras de Jehová. Y pues esta es una forma para describir a los 10 mandamientos, pero también todas las leyes, dice el verso 3. Y las leyes a las que se refiere esta frase son todas las leyes que hemos estado viendo desde el capítulo 20 hasta el capítulo 23, ¿verdad? Donde acabamos de ver no hace muchas lecciones atrás. El libro del pacto, en otras palabras. Todas las leyes que acompañaban a los 10 mandamientos, pues Moisés le comunica todo al pueblo. Este es el punto, ¿no? Y el pueblo, vemos, responde a todo esto de una forma positiva. Y dice, sí, haremos todas las palabras que Dios ha dicho. Esta es la forma de ellos afirmar que sí, están de acuerdo y harán todo lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Entonces vemos su respuesta es una respuesta positiva. Sí, lo podemos hacer, lo haremos, ¿verdad? Están de acuerdo. Bueno, esto nos lleva a los versos 4 al 6, donde seguiremos viendo el texto y otra vez daremos comentarios. Dice el verso 4, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 6. Podemos ver aquí, ¿verdad?, la escritura que hace Moisés, los sacrificios que van a ofrecer. Aquí interesantemente dice los jóvenes de los hijos de Israel van a hacer estos sacrificios y luego la importancia de la sangre que va a ser aquí en el verso 6 esparcida sobre el altar y más adelante sobre el pueblo. Bueno, vamos a ver esto en más detalle. Verso 4 dice que Moisés escribió todas las palabras. Ahora, esto es interesante porque en la lección que viene vamos a ver que Dios también va a escribir los 10 mandamientos sobre las tablas de piedra. Eso viene en las secciones que
que siguen capítulo 25 y en adelante. Dios las va a escribir en tablas de piedra, pero aquí Moisés escribió todo lo que Dios le había dado. Entonces, los 10 mandamientos, juntamente con todo el libro del pacto, todas las leyes que acabamos de ver, capítulo 21, 22, 23. Y vemos que la razón por la cual Moisés las escribe todas es para conservarlas, ¿verdad? Las generaciones futuras necesitan entender estas palabras, necesitan tenerlas cerca de ellos. La palabra de Dios, pues, debe estar cerca de nosotros, ¿verdad? Y escribirla es una forma para preservarla, para poder referirse a esta ley, para tenerla cerca, para seguir leyéndola, ¿verdad? Este es el propósito de todo esto. Entonces Moisés escribió todo para preservar la palabra de Dios para el pueblo. Luego dice que Moisés edificó un altar, y esto es importante, ¿verdad? Porque al ver la importancia de la adoración a Dios, edifica un altar para hacer sacrificios. Y aquí se mencionan holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Ahora, anoten esta frase aquí, sacrificios de paz. Lo que va a ser conocido más adelante en la historia de Israel como sacrificios de paz son aquellos sacrificios o ofrendas que se hacían a Dios para reestablecer el pacto. Vamos a decir que alguien puede salir del pacto, comete pecado y se encuentra fuera de las promesas de Dios. La forma para regresar era ofreciendo este sacrificio de paz. Y cuando se ofrece el sacrificio de paz, se entiende que la relación entre la persona y Dios ha sido reestablecida, así como aquí en el principio. Ellos ofrecen estos sacrificios, estos holocaustos, que quiere decir que el animal fue quemado sobre el altar, como sacrificio de paz, estableciendo la relación, confirmando la relación que hay con Dios. Y por eso vemos aquí sacrificios de paz al comienzo. Son de paz porque Dios está entrando en una relación muy especial con su pueblo. No los está destruyendo, sino que se está celebrando su relación, Dios con el pueblo. Y ahora vemos también que se dice que Moisés construye 12 columnas. Debemos entender aquí que son piedras erigidas una sobre la otra en 12 columnas, simbolizando o representando las 12 tribus de Israel. Ahora es otra forma para simbólicamente representar todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí Moisés escribiendo toda la ley, vemos los sacrificios que se van a hacer, las columnas que se establecen, ¿verdad? El altar. Y luego aquí, verso 5, los jóvenes son escogidos para ofrecer los sacrificios. Ahora, esto no se dice muy seguidamente porque, recuerdan, en este momento no hay sacerdotes como tal. Más adelante los van a ver. Pero aquí, cuando se menciona los jóvenes, debemos entender que eran los primogénitos de la familia, los hombres jóvenes, ¿verdad? Que iban a ofrecer estos sacrificios. ¿Sí? No se especifica cuántos exactamente, pero podemos entender que eran muchos o varios, representando otra vez al pueblo para ofrecer estos sacrificios. Esta es la adoración que ellos están haciendo a Dios. Y finalmente aquí, versos 6, si gustan pueden verlo otra vez en su Biblia, la importancia de sangre. Todo pacto, va a decir la Escritura, todo pacto, toda relación con Dios es confirmado con sangre, porque sangre representa vida. Y en esta relación con Dios se está, pues, resaltando la importancia de vida, de comunión, de
relación con Dios. Y aquí vemos, claro, de los animales que fueron sacrificados, se toma esta sangre. Y algo interesante dice que la mitad de la sangre fue esparcida sobre el pueblo, sobre la gente. Entonces, parte de la confirmación del pacto era ser rociado con sangre. Literalmente el pueblo, pues, es cubierto con sangre. Y aquí dice esparcido, rociado, la idea es que es poquito, pero el símbolo es poderoso. La sangre está sobre el pueblo de Dios. Ahora, se va a especificar que la otra mitad se pone sobre el altar también, ¿verdad? Entonces la mitad sobre el altar, la mitad sobre el pueblo, simbolizando todo esto como sellando la relación, el pacto de Dios con su pueblo. Entonces la importancia de sangre es tan importante. Vamos a ver esto un poco más aquí en un momento. Pero vamos a seguir al verso 7, donde podemos leer el texto una vez más. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Vieron a Dios y comieron y bebieron. Ahora, aquí al final del verso 11, muy importante que se especifica que Dios estuvo en paz con ellos, ¿verdad? El texto dice que no extendió su mano contra ellos. Esta es la forma para decir que este es un evento de aceptación. Dios los está invitando, aceptando, hay paz, todo esto es bueno, se está celebrando la relación que existe, ¿verdad? Así que Dios no los destruye, sino que Dios los invita, Dios tiene relación y esto todo es muy importante, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a hacer algunos de estos puntos y otros aquí. Vamos a regresar al verso 7, donde dice que Moisés primeramente leyó el libro. Entonces, otra vez, Moisés lo había escrito ya y luego leyó todas las palabras del libro del pacto a los oídos del pueblo. En otras palabras, ellos escucharon todo. Moisés lo leyó. La importancia de simplemente leer la palabra de Dios, muy importante, ¿no? Y una vez que ellos han escuchado las palabras que Moisés les leyó, ellos afirmaron otra vez, sí, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho hoy y estamos comprometiéndonos para obedecer estas palabras del pacto. Entonces ellos están de acuerdo, otra vez, la segunda vez que se menciona esto, ¿no? Verso 8, luego Moisés tomó la sangre, es aquí donde vemos que la roció sobre el pueblo, sobre la gente, ¿verdad? Y vemos las palabras aquí de Moisés. He aquí la sangre del pacto. La sangre del pacto. Bueno, nosotros, cristianos viviendo hoy en día, conocemos estas palabras muy semejantes a las palabras del Señor Jesús. Aquella noche, en la última oportunidad que Jesús tuvo con sus discípulos, la cena del Señor, Jesús dice las mismas palabras. Esta mi sangre que es sangre del pacto. Entonces, el nuevo pacto
Lo que nosotros celebramos también es basada sobre la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, no un animal, como en este caso de muchos sacrificios, pero la sangre de Jesús es lo que establece la relación que nosotros gozamos con Dios hoy en día. Muy semejante palabras, el concepto, la idea es igual, sangre sella o confirma pacto, pero muy especial es la sangre del Señor Jesús mismo, ¿verdad? Como vemos en Mateo y otras partes en los evangelios. Entonces, vemos esta relación, el pacto de Dios con Israel, confirmado con sangre. El pacto de Dios con el nuevo Israel, hoy la iglesia, confirmado por sangre, sangre del Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, verso 9 dice que todo el grupo subió al monte y, dice el texto, vieron al Dios de Israel. Ahora, claro, cualquier momento en la escritura que se dice que alguien vio a Dios, debemos entender que es una manifestación parcial de la gloria de Dios. No es posible que el ser humano vea a la gloria total de Dios y vivir, ¿verdad? Dios es supremo, grandísimo, y nosotros con nuestros ojos humanos no podemos contemplar toda la gloria de Dios. Podemos ver una manifestación, una parte, vamos diciendo, parcial. Vemos en parte, así que esto es lo que ellos están viendo en este momento, perdón, una demostración parcial de la gloria de Dios. Pero dice el texto que sí, vieron a Dios. Muy importante. Y pues tuvieron una cena. Qué hermoso, ¿no? La idea de una comida que ellos pueden comer al final de todo esto. Y este punto es importante porque es después de todo. La cena celebra todo lo que ha venido antes. Las palabras de Dios dadas al pueblo, los sacrificios, la adoración, la aceptación de obedecer la palabra, la sangre y finalmente la cena, porque la cena celebra todo y por eso viene al final. Entonces vemos todos estos puntos reuniéndose aquí en un momento final de celebración, de comunión, de relación, ¿verdad? Por medio de esta cena. Otra vez, para nosotros viene a nuestra mente la importancia de la cena del Señor, lo cual es igual. Representa esa relación, la celebramos por medio de una cena, así como ellos hicieron en este momento. Claro, están todos a una distancia, ¿no? Eso es importante, ya se nos ha dicho eso. Pero están en presencia de Dios, de todas maneras. Dios está allí con ellos celebrando esta cena. Bueno, la última parte, pues, que veremos en esta lección son los versos 12 al 18, donde ya después de todo esto, Dios le va a decir a Moisés, debes subir al monte y acércate a mí. Vamos a ver lo que dice. Verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.
Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, esta última parte aquí, Moisés va a estar en presencia de Dios 40 días y 40 noches. Muy importante porque lo que viene después de este capítulo, capítulos 25 al 31, es una larga sección. Son las instrucciones que Moisés está recibiendo de Dios. Vemos aquí que dice que van a ser sobre tablas de piedra, ¿verdad? Entonces, todo este tiempo, 40 días, 40 noches, Moisés está aparte del pueblo. Es un buen tiempo, ¿no? Recibiendo las palabras de Dios. Y como sabemos, veremos esto Dios mediante en las lecciones que vienen, ¿no? Bueno, regresando un momento, resaltando algunos de estos puntos, versos 12 al 13, vemos estas nuevas instrucciones, ¿verdad? Dios le dice, debes subir al monte, solo es Moisés. Moisés se va a llevar a Josué consigo, pero son los únicos, ¿verdad? Para recibir las tablas de piedra, Dios les quiere dar un memorial más fijo, más concreto, podemos decir, ¿verdad? Así que Moisés se lleva a Josué. Esto es importante. Josué está con Moisés. Sabemos que Josué va a ser el próximo líder del pueblo de Dios después de Moisés. Y él está con él, pero a una distancia, ¿verdad? Porque dice que cuando Moisés entra a la nube es solo Moisés con Dios. Así que sí, Josué está con él, pero está ahí al lado a una distancia. Solo Moisés entra a la nube. Mientras que él va a estar con Dios, Moisés le dice al pueblo y a Aarón y Hur que ellos estarán a cargo. Entonces, en su ausencia, si alguien tiene problema o dificultad, deben ir con ellos. Ahora, claro, recordamos que Aarón es su hermano, el sacerdote, ¿verdad? Y Hur, ya lo hemos visto en el capítulo 17, verso 10. ¿Recuerdan cuando Israel peleó contra los amalequitas? Aarón y Hur detuvieron los brazos de de Moisés, mientras que Israel peleaba. Y mientras que mantuvieron sus brazos alzados hacia el cielo, ganaba Israel. Bueno, uno de esos era este hombre Hur. Y mencionado, pueden regresar a esa historia en el capítulo 17 para verla. Aquí Hur es mencionado otra vez como alguien que con Aarón puede ser líder del pueblo. Y si recordamos, hay la tradición que dice por un historiador llamado Josefo que Hur era el esposo de María, la hermana de Aarón. Entonces vemos esta conexión de este hombre, Hur. Bueno, hablaremos más de él más adelante también. Verso 15 al 16, la nube o la presencia de Dios cubrió al monte, todo el monte, ¿verdad? La gloria de Dios se podía ver a los ojos de todos los israelitas, y esto sucedió por 6 días, hasta que en el séptimo Dios le llamó a Moisés. Entonces podemos ver aquí la relación de esto con los días de la creación. Dios trabaja 6 días, descansó el séptimo. Aquí la gloria está sobre el monte 6 días, y luego en el séptimo es cuando llama a Moisés, y Moisés entra en la nube. Y dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego. Entonces vemos estas 3 partes muy importantes. La presencia de Dios con su pueblo. Por su voz, porque Dios habla, ¿verdad?, con Moisés. El fuego, que representa a Dios también, la gloria de Dios. Y la nube. Estas 3 formas de la presencia de Dios son especificadas en este texto, ¿verdad? ¿Cómo sabe Israel que Dios está con ellos? Bueno, por medio de su voz. Dios habla a ellos.
¿Cómo lo saben? Por medio del fuego lo pueden ver. ¿Cómo lo saben? Bueno, por medio de la nube que también pueden ver. Todo esto simboliza, especifica que Dios está con ellos. Y otra vez, Moisés está 40 días y 40 noches con Dios. Jehová y Moisés, solos, juntos. Josué está ahí al lado esperando que Moisés termine, pero es solo Moisés con Dios recibiendo todas estas palabras y leyes, ¿verdad?, que Dios le está dando. Y las tablas de piedra. Bueno, qué interesante este capítulo 24, ¿no? Mucho está sucediendo aquí. Vamos a resumir lo que hemos visto. ¿Qué es importante para nosotros hoy? Bueno, la importancia de confirmar pacto. Pacto es la base de la relación. Y para nosotros esa base es la sangre de Jesús y las palabras de Jesús, tanto como eran las palabras de Dios y la sangre, ¿verdad?, que se ha derramado sobre el pueblo. Todo esto sirve como la base de nuestra relación con Dios. Entonces, es importante que sangre sea parte de un pacto. No hay pacto, no hay relación si no se ha derramado sangre para confirmar el pacto. Número 2, el pueblo reconoce que su obediencia a esa palabra y pacto es esperada, ¿verdad? El pueblo tiene que ser fiel. Dios hace su parte, pero el pueblo de Dios, nosotros tenemos que guardar esas palabras, obedecerlas. Y aquí, como vimos, el pueblo dice 2 veces que lo hará. Número 3, la adoración de Dios por esta bendición es importante. La importancia de la adoración, celebrando lo que Dios ha hecho por nosotros, siempre es importante. Número 4, la sangre que cubre el pueblo de Dios. Otra vez, la importancia de sangre en toda esta lección, muy importante. Claro, hoy en día otra vez la sangre de Jesús es lo que nos pone en una buena relación con Dios hoy en día. Número 5, la cena. ¿Qué tan importante es la cena? Bueno, viene al final de todo, celebrando la gran relación que hay entre Dios y su pueblo. Pero viene al final, es la parte que podemos decir resume todo. Todo tiene que darse primero y luego se celebra por medio de una sangre. Claro, la cena del Señor es algo muy semejante hoy en día para nosotros los cristianos. Y finalmente, número 6, todos estos eventos son presenciados por Dios mismo. Dios está allí con ellos, tanto como Dios está hoy con nosotros, ¿verdad? La presencia de Dios es una cosa verdadera, real, firme, que nosotros gozamos de una forma aún podemos decir más especial hoy en día, como parte de su reino, ¿verdad? Entonces estos principios son resaltados en esta lección, hermanos. Espero que esto pues nos ayude, nos motive, nos ayude a entender qué tan importantes son todas estas cosas para nuestras vidas hoy en día. Y no solo para nosotros, pero cómo fueron importantes para el pueblo de Dios Israel hace tantos años y siglos atrás. Vamos a dejar nuestro estudio aquí, pues, por el momento. En la próxima lección, Dios mediante, entraremos al capítulo 25 y pues veremos lo que hay allí. Hasta entonces, pues, hermanos, que estén muy bien. Reciban un gran saludo, abrazo, como siempre decimos, gracia y paz.